Hola, me siento muy bendecido de poder estar nuevamente tomando este tiempo junto con todos ustedes. Muchas gracias por conectarte con nosotros y acompañarnos. ¿Te parece si oramos y ponemos en las manos de Dios este tiempo? Padre, gracias por el gozo de tu salvación en nuestro corazón. Y gracias por darnos la oportunidad de acercarnos con tanta libertad y tanta confianza a tu bendita y tu santa palabra. Enséñanos, alimentanos, edifícanos. Encuentra en nosotros corazones dispuestos a ser enseñados, a ser edificados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vamos a darle continuidad al tema bases de nuestra fe. Y en la transmisión anterior comentamos un poco acerca de lo importante que es conocer. Jesús le dijo a la mujer samaritana, si conocieras el don. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 8, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Job dijo en el capítulo 42, yo conozco que todo lo puedes. El conocer es fundamental, es importante. Eso es lo que estuvimos comentando básicamente en la transmisión anterior. Hoy quiero invitarte que me acompañes a la epístola de Judas. Sabes que la epístola de Judas tiene apenas un capítulo y hay un par de versículos que quiero invitarte que me acompañes a leer. Y vamos, como te lo comenté la vez anterior, vamos con paciencia. Te pido por favor y te invito a que tengamos mucha paciencia, que vayamos leyendo, meditando las escrituras con calma. Judas capítulo 1, que es el único capítulo que tiene, los versículos 20 y 21, dicen lo siguiente. Fíjense qué impresionante. Dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Se dan cuenta? En este par de versículos hay una serie de instrucciones que resultan muy claras, muy claras. Pero una de ellas que es respecto al tema que estamos tratando, una de ellas dice que debemos mantenernos edificándonos sobre nuestra santísima fe. Debemos mantenernos edificándonos sobre nuestra santísima fe. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que esto significa?
Y voy a comentar 3 cosas. Quizás en esta transmisión comentaré 2 de ellas y continuaremos en la siguiente. Pero ¿qué es lo que significa edificarnos en la santísima fe? La primera cosa que voy a comentar es que la palabra edificándoos significa construir sobre. Eso es lo que significa, construir sobre, edificar encima. Eso es lo que significa. Es el mismo sentido que tiene la palabra en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, en donde leemos: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Noten, sobreedificados en Él. Si la palabra edificados significa construir sobre o edificar encima, y es el mismo sentido que se usa en Colosenses, entonces debemos ir comprendiendo a qué es a lo que nos llama el apóstol Judas cuando escribe esta palabra: edificando sobre vuestra santísima fe. Las acciones que son señaladas en estos 2 versículos son fundamentales para nuestra fe. Estos 2 versículos que acabamos de leer en Colosenses. ¿Por qué? Porque ahí se habla de recibir, de andar, de arraigar de sobreedificar en Él y de confirmarnos en la fe a Él. Debemos reconocer entonces que estas acciones son fundamentales, y también debemos reconocer que muchas personas a veces se quedan en la primera acción, en la acción de recibir la fe, en la acción de recibir, pero ya no caminan o ya no avanzan en las siguientes o a las siguientes, ya no se arraigan en Él, ya no sobreedifican en Él y ya no se confirman tampoco en la fe. Entonces es muy importante que entendamos que así como es fundamental recibir a Jesús, también es fundamental andar en Él, arraigarse en Él, sobreedificarse en Él y confirmarse en Él. Es fundamental como completar todo el ciclo. Cuando hablamos de las bases de la fe, hay que ir comprendiendo cómo es importante completar todo el ciclo y no nada más quedarnos en el principio o no nada más quedarnos en alguno de ellos. Es importante, muy importante, el recibir a Jesús en nuestro corazón es fundamental, pero también es muy importante arraigarnos en Él. Es muy importante permanecer en Él, es muy importante sobreedificar en Él, y también es muy importante, como acabamos de leer aquí, confirmarnos en Él. Por eso es fundamental nuestra actitud diaria hacia Dios, hacia la palabra de Dios. Estoy haciendo este énfasis de diaria. Es muy importante esa actitud diaria que tú y yo tenemos, no de cada 8 días, no de algún evento en especial, no de algún evento al año, no cuando es fin de año que nos entra una emoción particular y entonces sí vamos a dar gracias a la iglesia, no así, no nada más cada año, sino diario. Mira cómo dice Hechos capítulo 20 versículo 32, donde también se usa la palabra sobreedificar con el mismo sentido. Dice este versículo: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, noten, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Nota, no es lo mismo ser edificados en nuestras propias ideas, en nuestras propias inclinaciones o pensamientos o sentires, que ser edificados por Dios sobre la palabra de su gracia. No es lo mismo.
Porque dice este versículo que la palabra de gracia de nuestro Dios tiene poder aún para impartirnos, aún para darnos herencia. Es un poder impresionante el que la palabra de gracia tiene. Entonces, cuando nosotros la recibimos, cuando recibimos la palabra de gracia de nuestro Dios, entonces nosotros empezamos a experimentar esa sobreedificación en Él, la sobreedificación de nuestra fe en Él. Y entonces todos esos regalos o toda esa bendición que implica la impartición de Dios, uno la puede recibir con toda confianza, con toda certeza. En 1 Corintios 3, 9 al 14 también se usa la palabra sobreedificar. Acompáñame a leer, por favor. 1 Corintios 3, 9 al 14 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Noten la expresión, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Otra vez, volvemos a ver en este pasaje lo importante o lo determinante que es el sobreedificar, lo que uno sobreedifica. Sobreedificar es muy importante, porque cada persona tiene delante de sí la decisión de qué edificar o sobre qué edifica su vida. Lo que algunos edifican o sobreedifican en su vida no tiene el carácter de prevalecer en medio del fuego de la prueba. De ahí que se usan esos tres elementos: la madera, el heno y la hojarasca. Pero hay también quienes deciden edificar y sobreedificar sobre lo eterno, sobre lo que prevalece. De ahí que se usan esos tres elementos: el oro, la plata y las piedras preciosas. Es importante que mires, que veas bien lo que sobreedificas, a qué se inclina tu corazón en cuanto a edificar y sobreedificar. Es muy importante, muy importante. Ahora, una segunda expresión que se usa en este par de versículos que leímos de Judas es la santísima fe. Volvamos a leer esos dos versículos, Judas 1, 20 y 21. Dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y miren, por favor, acompáñame con calma. La expresión santísima fe describe lo que es propio de la naturaleza y el carácter de Dios. Es decir, la verdadera fe a Dios no expresa algo distinto a lo que Él es, ni en significado, ni en forma, y tampoco en testimonio. De ninguna forma. La santísima fe expresa lo que es propio de la naturaleza y el carácter de Dios. La fe a Dios es santísima porque Dios es santo. Y es santísima porque manifiesta las cualidades propias de Dios. Por eso utiliza Judas esta expresión, la santísima fe. Noten cómo Judas no nos llama a sobreedificarnos sobre cualquier cosa. Él nos dice: edificaos sobre vuestra santísima fe. Y ese es también el sentido de las cosas que en el Antiguo Testamento Dios le ordenó a Israel, y
seguramente recuerdas, particularmente a los sacerdotes y levitas, cuando les mandó que guardaran todo lo que correspondía al tabernáculo, a los utensilios que se utilizaban en él, en cuanto a las vestiduras, en cuanto al aceite, en cuanto a las ofrendas y aún en cuanto a todos los oficios que presentaban o ofrecían a Dios. Todo debía ser santo, absolutamente todo, porque todo lo que es de Dios y para Dios debe tener, debe guardar y debe expresar las cualidades de Dios, absolutamente todo. Las cosas de Dios son como Él es. Por eso uno puede comprender el sentido y la fuerza de las palabras de Jesús cuando Él dijo: por sus frutos los conoceréis, porque lo que es de Dios expresa el carácter de Dios, expresa el corazón de Dios, expresa el orden de Dios, expresa el propósito de Dios. Entonces, entender esto nos lleva a la conclusión de que no se puede testificar la verdadera fe a Dios si no lo conocemos a Él y si no nos mantenemos apegados estrictamente a su palabra escrita. Y vuelvo nuevamente entonces a traer a tu corazón, por eso es importante conocer las bases de nuestra fe. Es muy, muy importante que sepamos sobre qué estamos edificando lo que creemos. Es muy importante que tengamos conciencia, conocimiento de cuáles son las cosas sobre las cuales estamos edificando lo que creemos, nuestra fe. Así que te invito a que tengamos la actitud de acatar, de trabajar lo que Judas nos recomienda aquí, o a lo que él nos exhorta, sobre edificarnos en la santísima fe, en lo que es santo. Voy a parar aquí y voy a dejar el tercer punto, porque nos va a tomar varios minutos tocar el tercer punto. Voy a tocar ese tercer punto en la siguiente transmisión. Por lo pronto, le ruego a Dios que Él siga edificando nuestro corazón en Él y que Él nos siga permitiendo crecer en su gracia, crecer en su verdad, crecer en su conocimiento, crecer en su palabra. Te mando un fuerte abrazo, te doy saludos y muchísimas bendiciones.